El maltrato psicológico, este es un tema importante. Quizás haya muchas personas que lo estén sufriendo y por eso quise tratarlo acá en el canal. Mi idea es, bueno, como siempre, leerles un artículo que encontré y analizarlo hasta el final, así que espero que me acompañen para después poder analizar y que me comenten abajo en los comentarios qué les parece, si alguien sabe de alguien que está sufriendo eso, si lo pasaron, cómo lo pasaron. Bueno, es un tema que debemos abordar. Antes que nada, les pido que se suscriban al canal si no lo han hecho hasta ahora. Es completamente gratis, que le den un like y que lo compartan. Esas cosas nos sirven a los demás porque se hacen de esta información y además nos sirve a nosotros que ponemos todo el corazón y todo el alma en estos videos tratando de llevar cosas que nos sirvan, cosas útiles para nuestro diario vivir. Así que bueno, sin más les paso a leer, espero que me acompañen y los comentamos al final. Dice, el maltrato psicológico es un problema que afecta a muchas personas en todo el mundo y es fundamental crear conciencia al respecto. El maltrato psicológico es una forma de abuso emocional que puede tener consecuencias devastadoras en la vida de las personas que lo sufren. A diferencia del maltrato físico que puede dejar marcas visibles. El maltrato psicológico deja cicatrices invisibles, pero igualmente dolorosas en el interior de la persona. Una de las características del maltrato psicológico es la manipulación emocional. Los perpetradores suelen utilizar tácticas como el chantaje emocional, la humillación, la ridiculización y el menosprecio para controlar y dominar a sus víctimas. Esas acciones erosionan la autoestima y la confianza de la persona, haciéndoles creer que son inferiores y que no tienen valor. El maltrato psicológico puede ocurrir en diferentes ámbitos de la vida, como en las relaciones de pareja, la familia, en el lugar de trabajo e incluso en las amistades. Es importante tener en cuenta que nadie merece ser maltratado de ninguna manera y nadie tiene derecho a ejercer poder y control sobre la otra persona en forma abusiva. Las consecuencias del maltrato psicológico pueden ser graves. Las víctimas pueden experimentar problemas de salud como depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático y pensamientos suicidas. Además, el maltrato psicológico puede afectar su capacidad para entender las relaciones sanas en el futuro, ya que pueden tener dificultades para confiar en los demás y establecer límites adecuados. Es fundamental que tomemos medidas para prevenir y abordar el maltrato psicológico. Como sociedad debemos educarnos y concientizarnos sobre esta problemática, formando la empatía y el respeto hacia los demás. Si sospechas que alguien está siendo víctima de maltrato psicológico, es importante brindarle apoyo y aliento para que busque ayuda profesional. A nivel individual, es esencial reconocer los signos del maltrato psicológico y poner límites claros en nuestras relaciones personales. Si te encuentras en una situación de maltrato psicológico, recuerda que no estás solo. Busca el apoyo de amigos, familiares o profesionales de la salud mental que puedan brindarte el respaldo necesario para salir de esta situación. En resumen, el maltrato psicológico es una forma de abuso emocional que causa daños profundos en las víctimas. Debemos tomar conciencia de este problema y trabajar juntos
para prevenirlo y erradicarlo de nuestras sociedades. Recuerda siempre que mereces ser tratado con respeto y dignidad. Si necesitas ayuda, no dudes en buscarla, no estás solo. Bueno, el artículo termina aquí, pero queda por decir que, bueno, es verdad todo esto. Hay muchas personas que sufren maltrato emocional y creo que este tipo de cosas se pueden, digamos, prevenir. Uno las puede prevenir conociendo estas cosas, conociendo lo que es el maltrato, informándose, y cuando a uno lo están maltratando, saber qué es lo que puede hacer. No podemos mirar hacia un costado y decir a mí no me va a pasar, porque a veces sin querer nos pasa en el trabajo o nos pasa con amigos o nos pasa en otros ámbitos. Estamos capaz, no sé, con alertas en la pareja, por ejemplo, para que no nos maltrate la pareja, pero se da en el trabajo. O se da, descuidamos el trabajo y descuidamos otra cosa y entonces ahí somos maltratados. Entonces yo creo que esto es bueno, que todo el mundo sepa cómo es, que todo el mundo trabaje su autoestima, trabaje en sí mismo para poder estar fuerte para estas cosas. Estas cosas suceden, estas cosas pasan, pero nosotros somos los responsables de estar informados y fuertes para que no nos pase. En caso de que sepamos a alguna persona que está sufriendo de esto, darles el apoyo necesario para que puedan salir de esta situación. Y después que salgan de esta situación, poder, no sé, enseñarles este tipo de cosas, hacerle ver qué es un maltrato, para que la persona, no se deje otra vez maltratar. Ojalá les haya servido. Me parece que estas son cosas que debemos cada tanto ponerlas sobre la mesa, dado que mucha gente está necesitando de estas ayudas. Así que bueno, agradecerles a los que llegaron hasta acá. Muchísimas gracias por eso. Suscríbanse al canal, denle un like y compartan. Creo que estos temas son para compartir, son para poder abrirle un poco la cabeza a la gente, abrir la conciencia y a veces ayudaría un poco a disminuir todas estas situaciones que no queremos que se repitan. Así que brindemos a la sociedad un poco de educación sobre este asunto, como de otros, ¿no? Pero bueno, este es mi granito de arena para este tema. Los quiero mucho, los veo pronto y gracias por estar ahí. Chao.